Primera de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 21. Dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar por la palabra. Te damos, Señor, gracias por tu palabra maravillosa, que es alimento a nuestro espíritu, a nuestra vida, Señor. Gracias por permitirnos conocerte cada vez más, para nosotros saber y conocer a ese Dios a quien adoramos, a quien exaltamos. Eres grande y poderoso, Padre eterno. Gracias por esa provisión de tu palabra que trae paz y esperanza a mi vida, Señor. Gracias porque con ella puedo ver lo maravilloso y grandioso que eres, y sobre todo puedo experimentar el inmenso amor que tú tienes para con nosotros. Que todo sea dado para la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo. Amén. La palabra es maravillosa porque sabemos y nos hace entender que el Señor no hace acepción de personas, y Él busca que nosotros volvamos a Él, pero hay una separación de nosotros con Dios. Si usted va a Génesis, ahora tocaremos un texto de Génesis. Desde Génesis empezamos a ver que hay una situación compleja que separa al hombre de Dios. ¿Usted sabe cuál es la situación que separa al hombre de Dios? Claro que sí. El pecado. Nunca mejor dicho, no más claro se puede decir ni más alto. El pecado. Y nosotros debemos primeramente pues tratar esa seriedad del pecado. Cuando nosotros pecamos contra Dios, y si sobre todo lo hacemos de forma continua, cometiendo el mismo pecado una y otra vez, pues nos exponemos a una sanción, nos exponemos a un castigo divino, porque el Señor aborrece el pecado. Afortunadamente nosotros hemos aprendido, usted y yo, que el Señor nos trae para tener una nueva relación con Él, que no nos deja solos, que a pesar de estar en esta carne aún, el Señor es nuestro ayudador. Y eso es lo importante de nosotros reconocerlo. Pero no podemos también desconocer la importancia, la seriedad de ese pecado. Muchos en el mundo no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahí ya hay una gran brecha, y ahí hay una gran preocupación, porque algún día esas personas que han rechazado a Cristo Jesús, que han rechazado la verdad, que han rechazado su evangelio, que han rechazado su amor y sobre todo su sacrificio, algún día estarán frente a Él en el juicio. Y habrá una consecuencia que ya será irremediable. Por eso siempre lo decimos, el camino al cielo comienza aquí y ahora. Afortunadamente para nosotros que hemos sido salvos y rescatados, nuestra esperanza está puesta en ese Cristo maravilloso que veremos algún día. Pero nosotros no debemos de desmeritar, no debemos olvidar que hay algo que siempre en nuestro caminar, hasta que estemos con el Señor Jesús, habrá de perturbarnos, que es la tentación, que es el pecado. Y nosotros debemos estar preparados para todas aquellas cosas. Inclusive aún nosotros decidiendo seguir a Cristo, Satanás es astuto, es el padre de la mentira. Es el que lanza esos dardos inflamados para que nosotros vayamos perdiendo el enfoque hacia lo primero y principal, que es nuestro Cristo maravilloso, nuestro Dios
eterno y fiel. Entonces, nosotros debemos entender que aquellos que están allá afuera, que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pues se van a enfrentar a una consecuencia del pecado. La palabra de Dios, mi amado hermano, mi estimado amigo que nos ve hoy a través del Internet. El pecado es algo que a través de la palabra del Señor, Dios siempre lo ha tenido como uno de sus mayores temas importantes, porque Dios aborrece el pecado. El pecado es un asunto serio para Dios. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias eternas. Ese pecado, y no importa quién peque, sea el que tiene el mayor estatus económico o el más humilde de los seres, el pecado Dios lo aborrece. No importa cuál es la condición vocacional que tenga, la profesión que tenga o ese estatus social, el Señor no se importa con eso. Es claro, preciso y conciso. El pecado es desobediencia a un Dios santo. Ese es el pecado. Y nosotros lo entendemos y por eso nos esforzamos y somos valientes. Venimos a escuchar la palabra de Dios para que seamos nuevamente reforzados de esa fe que nosotros necesitamos para enfrentar aquellas situaciones diarias de nuestro vivir. Y se nos hace a veces difícil, ¿verdad? Como cristianos. Decimos, wow, esto aquí como que fallé y me siento un poco mal, voy al Señor, pido perdón. Pero imagínate a aquellos que no conocen a Dios y creen que todas aquellas cosas que están haciendo, pues son buenas, o no tienen consecuencias, o simplemente ya mejoraré, o cambiaré, o qué sé yo. Ahí no hay una base que ellos puedan asirse para decir que van a tener una vida eterna. El Padre Eterno nos advierte desde el principio de la Biblia hasta el final que Dios es el que aborrece ese pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado destruye a sus hijos, destruye a su creación. Por eso la importancia del pecado. Él no quiere el pecado. El pecado destruye y divide. Todo cuando usted conoce al respecto de esto y que la Biblia nos habla. Tú sabes que es el pecado, tú sabes que destruye y divide, tú sabes que es Satanás el que envía esos dardos y empieza a crear división en las parejas, división en la sociedad, división entre las personas que aman a Dios. El pecado te lleva a creer cosas que son buenas, a decirle que son malas, a decir que son buenas. Todo con la inclusión, usted me entiende, ¿verdad? Ahora todo es inclusive, todo es incluido, todo es permitido, porque Dios es amor. Y desde ahí ya empieza una mentira de Satanás, porque simplemente dice que Dios es amor y desconoce todo lo demás que es Dios, que es justicia, que aborrece el pecado, que no quiere que nosotros lleguemos a Él con pecado porque Él es un Dios santo. Esas son las mentiras de Satanás. ¿Cuál es la naturaleza de ese pecado que nosotros estamos tratando hoy? ¿Cuál es la naturaleza de ese pecado que a muchos en el mundo los está llevando a una perdición? Pues ese pecado no es más que otro que engaño. El pecado nos engaña y el pecado nos dice que aquello que estamos haciendo pues a lo mejor no es tan malo, ¿no? Dicen, he escuchado muchas veces popularmente dice, el que peca y reza empata. ¿Os ha escuchado eso? Mentira de Satanás. Eso no existe. Pero es un engaño. Ese pecado es un engaño. El pecado nos engaña y por eso pecamos. Porque por un minuto de gozo temporal o de alegría temporal vamos a ese pecado y ya estamos enganchando. Y mucha gente se queda allí simplemente por ese placer momentáneo, por esa satisfacción momentánea, por esa felicidad momentánea, olvidando que ese momento que has vivido tendrá una consecuencia eterna. Nosotros lo entendemos cuando venimos a la palabra y leemos que en ese jardín del Edén el Señor le dio a Adán y Eva, tenían todo lo maravilloso que podía tener el jardín
del Edén. ¿Usted lo ha leído? Claro que sí. Era maravilloso. Ellos podían comer, beber, estaciarse en esa maravilla que el Señor les había dado, y sobre todo tenían la opción de escoger. ¿Pero qué hicieron? Escogieron mal. Y esa escogencia errónea, errada, tuvo una consecuencia. Pero ahí está el engaño. Y detrás de ese engaño, ¿quién está? Satanás, que es astuto y presenta todas aquellas cosas maravillosas. No, pero si Dios es amor, tranquilo, ven, disfruta un momento y luego le dices, hey, mira, caí un poco y es de seguro que el Señor te va a recibir nuevamente. No te preocupes por eso. Esa es la mentira de Satanás. Ahí está esa naturaleza del pecado, que es engaño, que nos dice que no hay problema, que Dios nos ama, que Dios te entiende. Y seguimos y continuamos, y la gente allá afuera continúa desobedeciendo a Dios. Y somos engañados a creer que nosotros somos la excepción al pecado. No, porque yo canto tan bonito y alabo tanto a Dios y soy tan bien presentado, que el Señor está bien. Tú eres la que canta allí en el coro. Tranquila. Sigue así, pero ojito, ¿no? El pecado, mis amados hermanos, y Dios no hace acepción de personas, dice aquí. Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito verdadero, único y especial. Y nosotros a través del pecado lo que hacemos es quebrar esa relación que Él tiene con nosotros. Por eso es importante que nosotros como familia vengamos a escuchar la palabra, seamos alimentados de esa palabra, recordemos que ese pecado lleva a una contrariedad con Dios y que nosotros aprendamos estas cosas o las recordemos, porque yo sé que vosotros las sabéis, pero la podamos expresar a aquellos que están allá afuera y que nosotros amamos. Siempre lo digo, nosotros tenemos en nuestra familia a alguien o cercano a alguien o alguien apreciado en nuestro trabajo que no conoce de Dios y que de seguro tú quieres verlo allá arriba en el cielo en algún día. Por eso necesitamos venir a entrenarnos, a prepararnos con palabra poderosa de Dios, que es verdad, que libera del engaño, para que aquella persona que nosotros amamos pues también pueda alcanzar esa gracia y esa gloria, ese perdón y esa vida eterna que Dios promete. Eso es lo importante. Entonces nosotros debemos entender que no somos la excepción de las leyes de Dios, y que no estamos exentos a las consecuencias del pecado, y eso da un poquito de yuyu, dicen, ¿no? Como, wow, ¿y ahora qué hago? Bueno, el Señor tiene un propósito y tiene algo para nosotros. Tiene algo para aquellos que se han perdido de esa maravillosa promesas de Dios, o que se la están perdiendo ahora en este tiempo. El pecado nos decepciona. El pecado hace grandes ofertas y dice, si haces esto te sentirás fenomenal. ¿No has escuchado, no has visto eso? La gente dice, mira, o en los anuncios de televisión mismo lo dicen. Mira, el placer no importa con quién estés, bien, disfruta. Y muchos dicen, hay algunos, dicho popular, dice, la vida son 3 minutos. Disfruta. ¿Para qué estás? Es solamente una. Haz lo que quieras, bebe, desordénate, dale, como le dicen, abertura a tu mente. Todo es permitido. Y lo que la sociedad está viendo, esas filosofías que siempre decimos que están allá afuera, están llevando a que el hombre crea todas esas cosas. Pero nosotros estamos aferrados y estamos encaminados por la verdad que nos dice que habrá unas consecuencias para aquellas cosas que contrarian a Dios. Pero el resto de afuera no entiende eso. Y hay muchos que están yendo a un abismo eterno en el infierno sin Dios. Pero, eso es mentira. Ustedes que son los, nos dicen, ¿no? Pues yo me imagino que vosotros les habéis dicho a alguien alguna vez, es que vosotros sois, ¿cómo es que dicen? Fanáticos. O los aleluyas, ¿o qué? Y se ríen de esas cosas. Y yo, madre mía de mi vida, si tú supieras la trascendencia que hay detrás de todo eso, no estarías diciendo eso. Nos oramos por esas personas, clamamos a Dios por esas personas para que tenga misericordia y que a un momento llegue ese punto de quiebre, ¡puf!, y los traiga a un nuevo rebaño y a una nueva vida.
Pero nosotros debemos entender que ese pecado decepciona. A pesar de esas grandes ofertas que nos dice, hey, mira, disfruta detrás de de aquella apariencia buena y de sonrisa y de sol que brilla y de playa y de mar o lo que sea que les guste a las personas, hay una condenación porque el engañador está ahí detrás. El pecado nos defrauda porque hace promesas que no puede cumplir. Esa satisfacción del pecado, mi amado hermano, es una satisfacción temporal. Pero así es el pecado. Si no tuviera satisfacción alguna, pues no pecaríamos. Pero hay una satisfacción del pecado. Digamos, aquel que anda en drogas, pues las drogas le satisfacen en un momento, ¿no? Y por eso va a buscarlas. Pero está haciendo daño a su cuerpo. Está dañando su salud tanto física como mental. Y aquí hay otra cosa. No se está dañando a él solo, está dañando a su familia. Está perturbando un trabajo. Está perturbando a los vecinos, porque aquellos que tienen esa vida disoluta y desordenada pueden llegar a hacer fiestas en su casa y no le importa el vecino, ni el que está enfermo, no les importa nada, porque tienen que vivir su vida como les plazca. Y estoy hablando de este caso particular de drogas, pero puede ser otras cosas, el beber, el andar en cosas que no deben, hacer negocios sucios, en buscar cosas que no se les ha perdido, contrario a la palabra de Dios. El pecado, mi amado hermano, tarde o temprano destruye. Tarde o temprano destruye familias, destruye matrimonios, destruye empleos, destruye futuros, destruye niños. Por eso es tan importante para nosotros los niños, que desde ya vayan conociendo qué es la palabra de Dios, para que vayan creciendo, no con temor al castigo, sino temor a fallar a un Dios tan bueno que nos ama desde el vientre de nuestra madre. Por eso nosotros le damos énfasis a los niños, que tengan unas buenas clases, una buena fundamentación en la palabra de Dios. Y tú como padre, mi estimado amigo, mi amado hermano, debéis hablar a vuestros hijos para que ellos también vayan adquiriendo ese conocimiento de Dios. Que esto no es un juego, que el pecado no es un juego y que hoy está jiji, jaja, y mañana estaremos llorando, arrepentidos de haber hecho aquellas cosas. Estamos a tiempo, mis amados hermanos, de no solamente nosotros aprender esta maravillosa palabra, sino también darla a conocer a aquellos que no tienen ni idea de ese Dios maravilloso. Siempre decimos que hemos recibido esta palabra por gracia, y por gracia nosotros tenemos que darla también. Porque en nosotros está ese mandato que Dios, el Señor Jesucristo, nos hizo, ir y hacer discípulos. Estamos llamados a eso. Entonces no nos quedemos guardados con ese maravilloso tesoro en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestros labios, que es la palabra de Dios, sino compartámoslas con aquel que lo necesita verdaderamente. Y nosotros afiancemos nuestras creencias y afiancemos a través de esta palabra todo aquello a lo cual nosotros hemos dado el visto bueno de verdad, porque es la verdad de Cristo Jesús. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos, puede que ya hemos escuchado esto muchas veces, pero tenemos que refrescar la memoria, porque a veces podemos olvidarnos de algunos pequeños detalles, como este: el pecado destruye por naturaleza. Esa es la naturaleza del pecado, destrucción. El pecado trae muerte, usted lo sabe, ¿verdad? A veces trae muerte instantánea, o a veces un cierto tiempo. A veces la respuesta al pecado es ahora. A veces la gente, no pasó nada, voy siguiendo, voy como explorando. Pero llega un momento en que va a haber una consecuencia. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero dice que la palabra, el alma que pecare, morirá. Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado trae muerte. Pero lo peor de todo eso, mi amado hermano, es que hay un efecto eterno. El efecto del pecado es eterno. Si tuviéramos que detenernos aquí, en este momento, y decir, wow, el que peca morirá, la paga del pecado es muerte, el efecto es eterno, y quedáramos ahí, ¿dónde estaría nuestra esperanza? No habría esperanza. Quedaríamos allí como con un terror inimaginable. Pero
gracias a Dios, mi amado hermano, no nos detenemos aquí, porque Él nos ha dado un poder salvador. Él nos ha dado un Salvador, y ese que da ese poder salvador no es otro que el Señor Jesucristo, mi amado hermano, aleluya. El poder salvador que suscita ese perdón del pecado es el poder salvador de la sangre del Señor Jesús. Es la acción de Jesús, es la acción de Dios que nos amó y que nosotros, que Él vio que nosotros, ese pecado enorme de la humanidad, no podría ser saldo por nada, ni nadie en el mundo, sino por la sangre de un cordero inocente. Ahí está lo que radica la importancia de saber que hay unas consecuencias del pecado, pero hay una promesa de vida eterna, de perdón y de salvación que solo recae en la poderosa imagen, cuerpo del Señor Jesucristo. Solo está allí el poder salvador del Señor Jesús, de la sangre de Cristo. Mira lo que dice Génesis 3. Quiero que usted vaya al verso 20 y 21. Nos habla nuevamente de ese Edén perfecto, de ese lugar perfecto que fue dado, Dios dio para el hombre y la mujer. Génesis 3, verso 20 y 21. Y vamos a entender aquí que esa sangre, desde el inicio de la palabra de Dios, está presente. Y la importancia que es para nosotros como cristianos tener claro que la palabra, uno de esos temas importantes, tiene que ver con la sangre. Dice verso 20 y 21, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Lo encontró? Voy a leerlo nuevamente en los que están buscando. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta parte es importante porque nos relata después de haber pecado. Recordemos que Adán se sintió desnudo, se sintió incómodo, se sintió que había fallado y le dio culpa a su mujer y no quería ver a Dios, no quería presentarse allí. Y Dios le pregunta que por qué están así. Si no, es que estoy desnudo, no puedo salir así. Ese sentido de desnudo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que había sucedido? Había pecado. Pero el Señor dice que Él que lo hizo, a él y a ella, pues le dio unas túnicas de pieles y los vistió. Esas túnicas de pieles eran unas pieles de cordero para que ellos se cubrieran. Ahora bien, para que se pudieran entregar esas pieles de cordero, ¿qué tenía que haber sucedido? Derramamiento de sangre. Porque había que matar al cordero para poder adquirir esas pieles. Entonces, en ese huerto perfecto se mató un cordero, se derramó su sangre y dice la Biblia que los cubrió con pieles. Desde el principio de la Biblia, mi amado hermano, en el primer pecado, Dios derramó sangre por ellos. Desde el principio, el Señor dijo que para que sean salvos, debe derramarse sangre. El pecado tiene un costo, mi amado hermano, un costo altísimo. Un costo que le costó al primogénito de Dios su sangre. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos que esto simplemente no es la celebración de un poquito de sangre, es un sacrificio mayor que el Señor hizo por nosotros. Y que nosotros debemos estar encaminados, pendientes de no pecar, de hacer las cosas buenas, de obedecerle a Él, porque es un Dios bueno que dio a su Hijo único por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Y nosotros estamos hoy teniendo un acceso a ese Dios. La relación de Dios y el hombre se rompió en ese momento del pecado. Pero nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos justificados. Y somos llamados hoy de santos, gloria a Dios, por el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Por eso no podemos menospreciar o tomar esta Santa Cena como un juego. Hay algo allí que tiene un peso eterno, mi amado hermano, y que nosotros debemos recordar, reforzar en nuestros conocimientos y sobre todo darlo a conocer al mundo. El precio que se pagó por el pecado
no fue mínimo, fue enorme. Entonces, desde aquellos días, antes de saber lo que ahora todos sabemos, lo que comprendemos, lo que acabamos de hablar, el asunto era que el perdón requería muerte y derramamiento de sangre. ¿En qué consiste la cena del Señor? Pues se trata de la sangre de Cristo que produce salvación. Es nuestro recordatorio de lo que sucedió. A veces en algunos lugares, a veces viene gente invitada, nueva a la iglesia, y estamos en la Santa Cena y pues no tienen ni idea de lo que es. Y se invita, y muchas veces la gente que me dice, pero es que hablan de la sangre, y les causa un poco de pavor, de repelús hablar de la sangre. Y este mensaje sobre la sangre de Cristo a veces ha sido retirado de algunas iglesias, porque a la gente le incomoda hablar de la sangre, como que, sangre, cuando es una parte esencial e importante del Evangelio del Señor Jesucristo, de ese Evangelio y esa palabra de amor que tiene para nosotros. Se ha quitado de algunos himnos, ya no se cuenta la sangre de Cristo, y dice, ¿por qué vamos a cantar de eso? Desvalorizando algo tan importante como ese sacrificio de Cristo, del Señor por nosotros. El plan de redentor de Dios, mi amado hermano, tiene que ver con la sangre de Cristo. Quiero que usted vaya a 1 de Pedro 1, 18 y 19, que es la que tenemos aquí hoy. Me imagino que la tiene ya abierta. Dice aquí, sabiendo que fuiste rescatados. ¿Se lo leí ahí? Igual lo tiene aquí en la proyección. Sabiendo que fuiste rescatados. Sabiendo que fuiste rescatados. ¿Qué significa rescatados? Salvos. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y aquí hay algo importante, esa parte es maravillosa. No con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Y qué significa eso? Que así la persona tenga muchos bienes, así la persona tenga mucho oro, mucha plata, muchas propiedades, muchos títulos, no le servirá de nada. ¿Por qué? Porque es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, la que da esa salvación. Aleluya. Eso es importante decirlo, porque allá afuera en el mundo, me dicen, no, es que yo soy el más de los máses y el jefe de jefes, tengo empresas, yo no necesito de Cristo, si tengo todo. Eres más pobre, solamente tienes dinero, pero no tienes a Cristo. Y necesitamos de Cristo, el único Salvador, el único que nos puede llevar a ese entendimiento, a esa reunión con Dios por una eternidad, se llama Cristo Jesús. Por eso es el camino. Él nos redimió, Él nos rescató de una vida de pecado, mi amado hermano. Y aquí tenemos que entender algo maravilloso, que debemos entender una palabra que la misma Biblia nos dice, y es la redención. Y esa redención tiene que ver con redimir. ¿Y qué significa redimir? Es comprar algo de nuevo. La sangre de Jesucristo es lo único en existencia que podría encargarse de nuestro pecado, mi amado hermano. Él pagó por nosotros. Él nos redimió y nos rescató de esa vida disoluta de pecado. Pero también nosotros debemos entender hoy, en esta mañana, que ese sacrificio trajo también reconciliación. Si no entendiéramos mucho la reconciliación, pues pensemos en una pareja que discute y vuelve a hacer las paces. Y dice, se reconciliaron, qué bonitos se ven expresando nuevamente su amor, ¿verdad? Ese sería un ejemplo muy cercano. Los hermanos, cuando se pelean por los juguetes, no, dale un besito a tu hermano, se reconcilian y se abrazan. Ahora estoy para la foto, están pendientes, ¿no? Dicen los padres. Esa reconciliación trae nuevamente amor, una unión entre aquello que se ha dividido. Los esposos que se han separado vuelven a juntarse por esa reconciliación. Y la palabra también nos lleva a esa palabra. Vaya usted a Colosenses 1:19.
a la reconciliación. Vamos a leer Colosenses 1:19 hasta el 21, que nos habla de esa reconciliación. Si lo encontró, diga amén. Vale un poco de tiempo. Colosenses 1, versos 19 al 21. Al 22, perdón. Dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Gloria a Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así en la tierra como las del cielo. ¿Mediante de qué? La sangre de Cristo, la sangre derramada de Cristo. No hay otro camino, mi amado hermano, para esa reconciliación que trae paz. Dice, trae paz haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay otra cosa que puede traer esperanza y paz al creyente, sino esa promesa de sangre derramada que dio el Señor Jesucristo. Ese sacrificio único, irrepetible, no hay otro como este tan maravilloso, que pueda demostrar tanto amor por nosotros, que ese sacrificio de sangre. El pecado nos ha separado a cada uno de nosotros de Dios, y quienes somos salvos, tú y yo, pues fuimos reconciliados y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso su muerte en el Calvario, allí en esa muerte del Calvario podemos reconocer que hay redención y hay reconciliación. Porque aquello que estaba deshecho, aquello que estaba roto, esa comunicación del hombre con Dios, de su creación con Dios, pues fue restablecida. Fuimos nosotros ahora reconciliados con el Padre. La reconciliación une a la gente. La reconciliación une a los cónyuges que se ven distanciados. La reconciliación, lo más importante, mi amado hermano, es que lleva al pecador a ser uno en su relación con Cristo Jesús. Somos reconciliados y por eso vamos a Él, a Cristo, abrazamos su cruz y Señor, gracias. ¿Qué sería de mi vida si ese sacrificio tuyo no hubiera sucedido? ¿Dónde estaría mi vida ahora? Tú me has rescatado y me has traído de ese pecado, de esa zona oscura, a la luz. Si no fuera por ti, ¿dónde podría estar yo ahora? Sin Dios, sin un futuro, sin una esperanza. ¿Dónde estaría? Por eso es importante que esa reconciliación nos una a una relación estrecha con Cristo Jesús. Pero no solamente hay reconciliación, también hay justificación. Quiero que usted vaya a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Entonces hablamos de redención, de justificación, redención, de reconciliación, y ahora hablamos de justificación. Todo aquello por ese sacrificio del Señor Jesús allá en la cruz. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. El Señor sabía que nosotros éramos pecadores y que necesitábamos de un sacrificio único y especial, que nadie lo pudiera hacer sino solamente Él. ¿Para qué? Para que aún siendo pecadores, su amor estuviera con nosotros a través de ese sacrificio. Cristo murió por nosotros. Cuando hablamos del amor de Dios por nosotros, la palabra nos lleva directamente a la razón suprema y al precio de su amor por nosotros. Hay una razón suprema, hay un precio. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la sangre de Cristo, mi amado hermano, lo que la hace posible.
Por eso si alguien rechaza a Cristo, si alguien rechaza ese sacrificio, si no le dan ese valor tan importante de ese sacrificio, pues rechaza al único que puede quitar ese pecado. Porque Él es quien hizo que la justificación se hiciera realidad. Si no hubiera sucedido ese sacrificio, esa reconciliación no estaría allí, esa justificación. Él la hizo realidad. Fue la sangre derramada de Cristo Jesús que nos dice que fuimos redimidos, reconciliados y justificados. Gloria a Dios. Mira lo que dice la santificación con respecto, porque son 4 puntos importantes: redención, reconciliación, justificación, y ahora viene la santificación. Quiero que usted vaya a Hebreos 13:12. Es importante que usted la marque porque eso nos ayuda a recordar, y cuando usted vaya también a hablarle a otras personas acerca de esto, pues usted las tenga allí en su Biblia marcada, y diga: el pastor habló de redención, de justificación, de santificación, de redención, allí la tengo. Y así podrá usted no solamente hablarle a aquellos que no la conocen, sino usted también refrescar sus conocimientos y dejar que el Espíritu Santo le guíe para aumentar cada vez más ese amor y ese entendimiento de la palabra de Dios. Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y esto es importante, la maravillosa palabra de Dios es tan completa como es la mejor obra lingüísticamente hablando, porque es tan rica que nos da toda la claridad posible de lo que hay en esa verdad. Y dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Lo que nos dice es que Él, a través de esa sangre, santificó al pueblo. Y esa santificación, ¿qué significa? Ser apartado. Santificación tiene que ver que hay una diferencia entre la santificación, el ser santo, y el pecado. O sea, te aparta de ese pecado. Y solo puede ser llevado a cabo por ese Jesús que murió allá en la cruz. La santificación es un proceso continuo, mi amado hermano. Por eso, si alguno dicen que pecó después de ser salvo, pues nosotros decimos: podemos caer, ¿no? Somos salvos, pero aún estamos en esta carne. Podemos caer. Pero Dios así aún nos santifica. Y cuando nos habla de santificar, nos habla de un presente. Dice santificar, no nos dice santificó al pueblo. Por lo cual también Jesús llamó para santificar al pueblo, dice ahí, ¿no? Mediante su propia sangre. Santificar, o sea, lo está haciendo ahora. No es en pasado. Venimos al mundo con la tendencia a alejarnos de Dios. Dios sabe que todos pecaríamos porque estamos aún en esta carne, no hemos partido todavía. Pero al ser salvos no significa que nunca volveremos a pecar, sino que Dios ha expiado nuestro pecado y como sus hijos, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida y somos suyos para siempre. Pero aquí hay algo importante, mi amado hermano. No solamente el conocer esta palabra, el dejar saber que somos santificados continuamente por Cristo Jesús, nos lleva a tener una manga ancha para pecar. ¿Me hago entender? Porque estaríamos jugando con un valor precioso que es la sangre de Cristo. Como voy y el Señor me santifica continuamente, pues, es que caí aquí, después camino, pero es que caí otra vez. Señor, no es un juego, mi amado. Estamos viendo esa importancia y esas consecuencias del pecado. Por eso la santificación no ocurre una sola vez. Fuimos redimidos una vez, fuimos reconciliados una sola vez, justificados una vez, pero somos santificados una y otra vez. Y mira lo que dice 1 de Juan 7:1.
Primera de Juan 7:1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Si andamos en luz como Él, ¿qué significa? Que nos está hablando nosotros, los cristianos. ¿Tú andas en luz? Claro que sí. Reconocemos a Cristo Jesús como la luz de nuestra vida. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí se refiere a los creyentes, a los que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, con tu hermano, con tu hermana, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa limpia está en medio presente. Limpia, o sea que está limpiando ahora. No es en pasado limpió o va a limpiar, dice limpia. La sangre de Jesús limpia de todo pecado, mi amado hermano. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Si decimos que no tenemos pecado, continúa allí la palabra diciendo, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo sé que usted ha escuchado esta palabra, yo sé que muchos al final de la noche, al final del día, citan esta palabra y dicen, Señor, he pecado contra ti, pero tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Eso está bien hacerlo. Lo que está mal es abusar de ella, de hacer esa manga ancha que yo digo del pecado. Si estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado contra Él, Él es fiel y justo, sí, o sea que lo hará, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos tener cuidado por dónde estamos caminando. Debemos estar pendientes de saber que el Señor tiene misericordia, que hay una gracia inmerecida recibida para nosotros, pero que el valor de la sangre derramada en esa cruz tiene un alto precio que fue pagado. Eso nos lleva a tener cada vez menos ganas, deseos de pecar y de contrariar a Dios. Dios nos redime una vez y para siempre. Dios nos reconcilia de una vez por todas. Nos justifica de una vez por todas. Pero vemos en su palabra que su santificación es una vez y un proceso continuo, mi amado hermano. Debido a nuestra imperfección, debido a nuestra tendencia interna, a aquello que nosotros llamamos nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos su purificación continua, su santificación continua. Por eso podremos decir con toda certeza que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no tomamos en serio el pecado, mis amados hermanos, así como aquellos de allá afuera, ellos allí no toman en serio el pecado. Allá afuera ellos creen que es un juego, que simplemente es una palabra. Alguien dice, o alguien hablaba alguna vez que están más sujetos a las tradiciones que a la verdad de la palabra. Cuando la palabra es la verdad y es la que rompe las tradiciones. Porque la tradición no salva, el que salva es Cristo Jesús, a través del sacrificio de sangre que dio por nosotros allá en la cruz. Pero la gente no reconoce eso. Entonces van de largo por la vida sin reconocer que hay un Salvador que se llama Cristo Jesús. El pecado es un asunto serio y es tan serio, lo vuelvo a repetir, que le costó a Dios su Hijo unigénito. Él sacrificó, dio su sangre por todos los pecados de todo el mundo y de toda la humanidad. Pero la diferencia está en la escogencia, así como en el Génesis lo vimos. Ellos podían escoger lo que podían escoger, lo que querían escoger, pero escogieron el pecado. Cristo murió por nosotros y por toda la humanidad, pero la diferencia está en la escogencia del hombre. ¿Qué escoge el hombre ahora? El lado pecar, porque es más fácil que comprometerse con un Dios que te ofrece vida eterna. Pero tú y yo estamos aquí porque hemos escogido y hemos decidido seguir a Cristo, aleluya. Por eso en tu vida hay paz, por eso en tu vida hay gozo, por eso en tu vida hay esperanza de un futuro eterno con Cristo Jesús, aleluya. Y el Señor ha visto y ha preparado todo desde el Antiguo y Nuevo Testamento para mostrar
que es en la cruz donde nosotros debemos terminar, reconociendo ese sacrificio único que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Podemos ver la cruz todo desde el huerto del Edén hasta que Cristo fue crucificado. La palabra de Dios tan maravillosa nos dice lo que vendrá en el futuro. Cristo sufrió y murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Dios. Y aún en nuestra debilidad fuéramos perdonados porque su amor no tiene fin. Ese perdón siempre fluye para nosotros en nuestra dirección. Si usted dice, quiero estar bien con Dios, esa confianza debe terminar en la cruz. No hay otro lugar. Reconociendo ese sacrificio, hermanamente lo digo. Alguien dirá, yo no creo en esa cruz ni en esa sangre. Cuando usted ha ido a evangelizar, me imagino que muchos le habrán dicho eso. Yo no creo en esa sangre ni esa cruz, eso son historias. Déjeme decirle, mi amado hermano, que si aquellos no creen ni en esa cruz ni en esa sangre, no podrán ser salvos. Morirá sin Cristo y estará perdido por una eternidad. No importa quién sea esa persona, quizás diga, Dios entiende, Dios me entiende. Hay algunos que dicen, cuando hemos ido a evangelizar, Dios me entiende, no estoy preparado para irme a los pies de Cristo. ¿Cuándo estás preparado para ir a los pies de Cristo? Si esa persona que dice eso, que no reconoce y no está preparado para ir a Cristo, lo peor que le podría pasar en ese momento es morir. Porque usted sabe dónde irá, ¿verdad? Sin Cristo Jesús. No importa quién sea, hay que ir a los pies de Cristo. Cuando el pecado entra en la humanidad desde el principio del tiempo hasta hoy, solo hay una cosa, mi hermano, que expía, una cosa que paga y propicia el perdón de nuestros pecados, y esa es la sangre de un hombre llamado Jesucristo. La sangre de Jesús expía el pecado del mundo entero. Alguien podría preguntar, ¿hay otra opción? ¿Hay un atajo? ¿Hay un camino alterno? No. El único camino es Cristo Jesús. La palabra de principio a fin habla de su venida, nos narra de aquello que sucedió y predice lo que volverá a suceder. Déjeme decirlo una vez más alto y claro. Jesucristo vive y otra vez, aleluya.